Sea el nombre del Señor. En primer lugar, damos gracias a Dios porque estamos reunidos en su santo y hermoso nombre. Y sin más preámbulos, hermanos, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según en el Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 6. Repito, Marcos capítulo 6, versículo 14 en adelante. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso actúa en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Y al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos, a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a unos de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha y la muchacha a su madre. Y cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. En primer lugar, este pasaje vamos a ubicarnos en qué texto está, en el contexto. El contexto es muy sencillo. En Marcos 6:7 dice que llamó y los envió a predicar a los 12. En Marcos 6:13 dice que echando fuera los demonios ungían los 12 y hacían muchos milagros. Y en Marcos 6:30 dice: y entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que había enseñado. O sea, esto está en el contexto cuando Jesús confirmó a los 12 como apóstoles y les mandó a predicar. Entonces, hasta ahora, la fama de Jesús se había extendido, hermanos, porque Jesús predicaba y sanaba. Pero es que ahora, en vez de predicar uno, predicaban 12. Y ahora, en vez de sanar uno, sanaban 12 en el nombre de Jesús, claro está. Entonces se extendió como la pólvora su fama y se extendió por toda Galilea. Bendecido sea el nombre del Señor. Tanto fue la fama que aquí dice que esta fama llegó a un hombre llamado Herodes Antipas. Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande. Y dice que este Herodes Antipas, oyendo la fama, dijo: este es ni más ni menos que Juan el Bautista. O sea, oyendo la fama de Jesús, dijo que era Juan el Bautista. Pese a que Juan el Bautista, hermano Emilio, no hizo ningún milagro. Físicamente Juan el Bautista no está registrado en la Biblia que hizo ningún milagro.
pero tenían un concepto, lo que era tan alto de él, que decían que esos milagros y esas cosas tan grandes y tan poderosas tenía que ser Juan el Bautista, que había resucitado de los muertos. Otros decían que era Elías o alguno de los profetas. Ese es el comentario que había. El comentario de Herodes, dijo Herodes, no, este es Juan el Bautista al que yo mandé decapitar. ¿Por qué? Herodes se casó con su sobrina y con su cuñada. La cuñada era cuñada y sobrina, la mujer de su hermano Felipe, según la historia. Según la Biblia dice que era mujer de Felipe su hermano. Y según la historia dice que era sobrina también. Bien. Entonces este se llamaba Herodías. Y Juan el Bautista a Herodes, un hombre malvado y un hombre con poder, era el hombre, creo, hermano Quique, más poderoso de Galilea, con más influencia y con más fuerza, Herodes. Ni más ni menos se atrevió a decirle, Chencho, y apuntarle, y le dijo, Herodes, en otras palabras más nuestras para entendernos mejor, estás condenado, porque te has casado, no te es lícito casarte con la mujer de tu hermano. Era un mensaje que le comprometía. ¿Lo sabía él? Sí, lo sabía. ¿Sabía él las consecuencias que le podían ocurrir? Sí, las conocía, que corría mucho peligro trayendo ese mensaje. ¿O creéis que lo ignoraba? Pero conociendo él el peligro y el riesgo, se atrevió a apuntar en público al hombre, un hombre sanguinario, mala persona y con poder. Porque a veces hay gente que son malos, pero no tienen poder. Pero es que este tenía todo, era malo, sanguinario y con poder y con autoridad. Y a este le dijo Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. A Herodes eso le impactó, no digo que se alegró a escucharlo, pero le iba impactando de tal manera que la Biblia dice que Herodes metió en la cárcel a Juan el Bautista no por él, sino por Herodías. Herodías era la mujer, su cuñada. Lo dice en el versículo 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. O sea, la idea de meter preso a Juan el Bautista no nació de Herodes. Herodes estaba incómodo con el mensaje de Juan el Bautista. No estaba contento. Pero nada más. Pero Herodías no. Le aconsejó, le motivó, le empujó. ¿Sabéis por qué? La misma Biblia lo expresa después, porque Herodes le escuchaba de buena gana. Y tuvo miedo. Este predicador le está predicando que viviendo conmigo está en pecado. Como lo convenza, me busco la ruina. Me deja. Tengo que idear algo. No se conformó, hermanos, con meterle preso. Quería matarlo. Y no lo mató, ¿sabéis por qué? Porque Herodes no la dejó. Herodes cedió. Coger el hilo. Cedo. Y cedo y lo meto preso. Y lo metió y lo encadenó. Pero dice la Escritura que Herodías acechaba y deseaba matarlo. Está en Marcos 6, 19. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Y no podía. Ahí podíamos hablar, pero no voy a entrar ahí. Largo y tendido. Herodes es verdad que era un mal hombre, pero ese mal hombre tuvo una mujer que era peor que él. Y otros grandes hombres dejaron de ser buenos hombres por las compañeras. Unos malos hombres son peor por la mujer y otros buenos hombres caen por la mujer. Hay dos tipos de hombres. Ese malo que ves a veces, en ciertos casos, no todas, gracias a Dios, no todas las mujeres son malas, hermanos.
Pero a veces la Biblia revela que la caída de muchas personas, como la de Sansón, como la de Adán, muchas personas, hay mucho material ahí. Pero voy a quedarme con esto. Herodes era malo, Chencho, ¿verdad? Era sanguinario, ¿verdad? Tenía poder, ¿verdad? Mandó matar, mandó coger preso a Juan el Bautista, ¿verdad? Pero hay que saber la raíz. Es que Herodías, y lo dice, repito, es que es importante eso. Por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, ella fue la causa, Emilio. Ella fue el motivo. Lo dejo ahí en el aire. Y seguimos. Verso 20. Porque Herodes tenía a Juan. ¿Qué cosa, Tenía a Juan. No revela la Biblia que Juan tenía a Herodes. Pero sí que la Biblia revela que Herodes tenía miedo de Juan. Qué respaldo y qué gracia de Dios tenía Juan. Porque el hombre somos pecadores todos. Y la gloria no voy a dársela en esta tarde a Juan el Bautista y al hombre. La gloria se la daré al Dios de la gloria. Amén. A la gracia de Dios que había en Juan el Bautista. ¿Qué gracia de Dios había recibido Juan el Bautista? Que el que tenía el poder y el sanguinario le escuchaba de buena gana y le tenía miedo. Y quiero saber qué concepto tenía Herodes. Lee el verso 20, Quique, haz el favor. 6:20 de Marcos. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Amén. Sabiendo, o sea que Herodes, ¿qué? Yo opino que Juan el Bautista es un hombre justo y santo. ¡Qué conducta! ¡Qué gracia! ¡Qué respaldo! ¡Qué luz! Dios le había dado a Juan el Bautista. Repito, la gloria para Dios, no para Juan el Bautista. Era la gracia de Dios en Juan. Pero vamos a mirar la gracia de Dios en un hombre. ¡Qué gloria y qué gracia tenías, Juan! Que Herodes, el sanguinario, el asesino, el malvado, te tiene por santo, te tiene por justo. ¿Qué opinan de ti tus enemigos? No digo qué opinan de ti tus amigos, Chencho. ¿Qué opinan de ti tus enemigos? Pues esto es lo que opinaban los enemigos de Juan el Bautista, que era un hombre santo y justo. No somos tan buenos como opinan nuestros amigos. Puede ser que seamos lo que opinan nuestros enemigos. Somos pecadores y malos. Lo que Dios en su gracia te usa para un hombre, y ese hombre coge un concepto alto de ti. Pero realmente tú no eres ese. Eres un hombre como yo, pecador y malo, que necesitamos el perdón y la gracia de Dios. Y entonces le escuchaba de buena gana. Leemos otra vez, por favor, Quique. Vamos, es que es muy bonito. Lee el 20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y lo guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¡Ay! Y oyéndole, le escuchaba perplejo y de buena gana. Hermanos, Juan el Bautista fue un hombre lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Es verdad que Jesucristo fue engendrado del Espíritu Santo y Juan el Bautista no. Por eso Jesucristo es Dios y Juan el Bautista fue un siervo de Dios. Eso está claro. Pero el único siervo de Dios que la Biblia da testimonio que fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, ¿quién es? Juan el Bautista. Y más adelante dice la Escritura que le dijo un ángel llamado Gabriel a Zacarías, y será grande delante de Dios, ¿sí o no? A veces los hombres buscamos ser grandes delante de los hombres. Pero Quique, ¿no te parece muy difícil ser grande delante de Dios, que es omnipotente, omnipresente y omnisciente? Eso es la gracia de Dios solamente. Solamente es la gracia de Dios. No dice que era grande delante de la convención, delante la denominación. No, no, no. Delante del judaísmo. Era grande delante de los ojos de Dios. Esa es la verdadera grandeza.
La verdadera grandeza es estar a bien con Dios. La verdadera grandeza es tener relación con Dios. La verdadera grandeza es ser salvo. Y la verdadera grandeza es manifestar la gloria de Dios y darle a Él la gloria, la honra y el respeto. Amén. Esa es la verdadera grandeza. No lo que piensa la gente de ti. No lo que opina la gente de ti. No cómo te va económicamente. Ahí podíamos hablar, pero tampoco entro ahí porque ese no es el tema de esta tarde. ¡Qué grandeza! La grandeza humana, vamos a saber los términos que usa Dios. Cuando habla Emilio de la grandeza del hombre, dice que es como la hierba, que es como la flor, que es como una chispa, ¿sí o no? Que sale y desaparece. ¿No crees que es torpe por mi parte consagrar mi vida a ser grande, diciéndome Dios que es el que más sabe que la gloria del hombre es como la flor y como la hierba? ¿No crees que es más importante invertir nuestra vida buscando, honrando y respetando a Dios? Que esa es la verdad, esa es la verdadera gloria. ¿Sabéis que el nombre de Juan el Bautista no se lo puso el hombre? Se lo puso Dios por medio de un ángel. En que el ángel le dijo, pero el ángel le puso el nombre porque se lo diría a Dios, ¿no? Mandado por Dios. El nombre de Juan el Bautista no se lo puso su padre ni su madre Emilio, se lo puso Dios. Aun desde el vientre estaba lleno del Espíritu Santo Juan el Bautista. Y el ángel dice que iba a ser grande delante de los ojos de Dios. Y Jesucristo, que es Dios, dijo de Juan el Bautista, entre los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista. ¿No lo dijo Dios eso? Amén. Pues ante este hombre estaba Herodes. No es extraño que Herodes tuviese ese concepto de él. Es un hombre santo, es un hombre bueno, le escucho de buena gana. Pero Herodías le acechaba, buscaba la ocasión y la oportunidad de matarlo, pero de momento no puede, de momento, hermanos. Pero llega un momento bueno aparentemente para Herodías, pero malo para Herodes. ¿Por qué? Porque cumplió los años Herodes y celebró su cumpleaños, invitando a la flor y la nata de la sociedad y de los cargos, hombres importantes todos. Y no sé si fue un plan diabólico, sí, pero no sé si fue un plan de Herodías, que a su propia hija, de su primer matrimonio, que sería una jovencita, la mandó bailar ante Herodes y los hombres que estaban borrachos, sabiendo ella la debilidad de Herodes. Y con un baile muy extravagante y muy sexual, el efecto del vino, le dijo Herodes y le prometió, pídeme lo que quieras que te lo doy, hasta la mitad de mi reino. Y ella inmediatamente, hermanos, salió corriendo y fue donde su madre. Herodes me ha dicho esto, ¿qué le pido? Era una niña, vamos, imagino que tenía unos 16 años. Los historiadores, como Josefo, dice que era Salomé, la llaman. Dice que la madre le diría, no es momento que pidas nada para ti, hija. Vamos a pensar un poquito. Es momento que quitemos el peligro. Herodes escucha muy atento a ese hombre de Dios que está ahí atado en cadenas. Tiene un concepto muy alto de él, de tal manera que el hombre que está en cadenas no le tiene miedo a Herodes, sino Herodes a ese hombre. ¿Y qué le pido, madre? Dile ahora mismo, hoy mismo, antes que se retrase, antes que se vuelva atrás, dile que te dé hoy mismo y ahora mismo en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y ella, obedeciendo a su madre, ya sabe la historia, fue donde Herodes, al rato, a los 10 minutos, a los 20, a la media hora, no, al rato, Emilio, y le dijo, pido, y estaban todos delante, que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista ahora mismo, hoy mismo.
dice la escritura, y Herodes se puso triste. No quería. No quería. Quique se puso triste, no quería. Pero la imagen de él ante los hombres. ¿Y cómo quedo yo? Pues no quiero quedar mal con nadie. Y por no querer quedar mal con nadie, mandó a uno, vete a la cárcel y córtale la cabeza de Juan el Bautista. Le cortaron la cabeza, se la trajeron a Herodes en un plato, y Herodes se la dio a la muchachita, y la muchachita a su madre. Hermanos, me llamó la atención un hombre de la talla de Juan el Bautista, un hombre con la bendición que tenía, un hombre con la fidelidad y con la integridad que tenía. ¿Cómo permite Dios que una muchachita, una jovencita, una mocosa, pudiese conseguir que le cortasen la cabeza al heraldo? ¿Sabéis quién era Juan el Bautista? Un hombre que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Malaquías profetizó que tenía que venir el heraldo. Isaías profetizó. Era un hombre profetizado del Antiguo Testamento. Un hombre lleno de Dios. Pero, hermanos, Dios permitió eso. Dios lo permitió. Eso escandaliza a mí, ¿verdad? Claro. Un hombre de la talla de Juan el Bautista, un hombre con esa gloria. Yo sé que intervino Dios muchas veces. A Pedro lo echaron preso y lo libera de la cárcel, ¿sí o no? A Daniel de los leones. Porque Dios quiso, hermanos. Hay a veces que Dios nos libera y a veces que Dios no nos libera. Pero nos libere, que no nos libere, Chencho, la gloria siempre sea para Dios. Amén. Bendecido sea el nombre del Todopoderoso. Hay un texto que quisiera leeros. Quique, al favor, léelo tú. Mateo 17:12. Es un texto que aclara muchas cosas. Mateo 17:12. Mateo 17:12. Mas os digo que Elías ya vino y le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Jesús, no creáis que se despistó Dios, lo sabía. Y dice Dios, hicieron lo que quisieron con él. Y así pasará con el Hijo del Hombre. Con el heraldo y con el Salvador, con los dos. El Dios Padre permitió lo que permitió al Hijo, y el Dios Padre y el Dios Hijo permitieron lo que permitieron con Herodes. ¿Os dais cuenta? Dice, así pasará. Le pasó igual. Eso fue una honra. Hermanos, el sufrimiento es sufrimiento, pero cuando el sufrimiento va en relación por la causa del reino de Dios, Jesús dice en Mateo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, ¿sí o no? En Filipenses, el apóstol Pablo, hay una frase muy buena, 1:29 dice, y Dios os ha concedido, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. O sea, que Dios me ha concedido. Repito, Emilio, Dios me ha concedido. ¿Qué te ha concedido? Que crea en Él y que padezca y que sufra por Él. Es algo que Dios me concede. Entonces hay que entenderlo esto con la mente espiritual. Y donde tenemos la clave, y ya voy a cerrar el mensaje, Primera de Pedro, capítulo 3, Quique, verso 13 y 14. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 13 y 14, que lo tengáis igual. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Amén. La contestación implícita es nadie, ¿no es así, Quique? Sí. ¿Quién os podrá hacer daño, dice Pedro, si vosotros hacéis el bien? Pero Pedro, te has vuelto loco, Pedro. Esa pregunta.
¿Sabes cuándo Pedro hace esa pregunta, Emilio? En la época de la persecución, cuando estaban matando a los cristianos. O sea, están matando a los cristianos y tú dices, Pedro, que nadie te puede hacer bien, mal, haciendo el bien. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? O sea, me dices que nadie me puede hacer mal haciendo el bien. Y ayer han matado a mi hermano y el otro día a mi padre y otro día a mi hijo. Es que el mal que te hacen por el reino de Dios es un mal temporal, pero es un bien eterno. Amén. Y con la mente espiritual que tenía Pedro, a eso no le llama mal. Es que es un poco coger el texto, En la persecución, hermanos, en la persecución. Cuando había muchos que estaban sufriendo en las cárceles y los estaban matando, y dice Pedro el apóstol, nadie te puede hacer daño. Como que nadie me puede hacer daño. Saulo, ¿a cuántos hizo daño? Cuando era un perseguidor, Saulo. Y Nerón, ¿a cuántos hizo daño? Pero es que Pedro dices que los daños que te hacen son temporales, no son eternos. ¿Y dónde hay respaldo? Porque los apóstoles eran guiados y llenos del Espíritu Santo, ¿no? Pues ahí va el respaldo. Mateo, Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. Temed a aquel que tiene poder de echar tu cuerpo y tu ser al infierno, ¿sí o no? Dios me dice a quién no debo temer y a quién debo temer. Y la pregunta es, hermanos, os pregunto, ¿ese versículo lo estamos cumpliendo en nuestra vida? Dios te dice, Emilio, ¿a quién no debes temer? A los que matan el cuerpo. Porque después, a ver, si te matan te pueden hacer algo ya peor, ¿no? Ya te han matado, ¿sí o no? Y Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. Ahora dice, os enseñaré a quién debéis temer. A ver, enséñame a quién. Aquel que tiene poder. Y el que tiene poder de echarnos al infierno o dejarnos entrar al cielo, ¿quién es? Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Bendecido sea su santo y hermoso nombre. Hay un montón de textos que vamos a dejarlo aquí, pero la atención que me ha llamado no es suficiente. Yo conozco a algunos inconversos que le pasa como a Herodes, que tienen un buen concepto del obrero, que cuando predica el obrero les agrada el mensaje, como a Herodes, pero no dejan el pecado, ¿sí o no? Es bueno que una persona del mundo acepte a un hombre de Dios, eso es buena señal, pero no es suficiente. Que le agrade escuchar un buen mensaje es buena señal, ¿verdad, Chencho? Pero no es suficiente. Dice que Herodes le escuchaba de buena gana, y tenía un concepto, un criterio de Juan que era santo y bueno y justo. 2. Y le guardaba de que su mujer no lo matase. 3. Pero sin embargo, el pecado no lo dejó. Está visto, hermanos, que para convertirse tiene que haber una intervención divina. El mensaje no se hace efectivo por muy completo el predicador que predique, porque el mensaje sea muy completo, muy rico, muy bíblico y muy sano. Si el Espíritu Santo no coge esa información y trabaja, el mensaje no se hace efectivo. El mensaje es efectivo cuando el Espíritu Santo usa la información que el predicador da. Y esas son palabras, y con esto termino, del Señor Jesús. El Señor Jesús, Emilio, mandó a los apóstoles ir y predicar el Evangelio. ¿No es así, Abraham? Les mandó ir a predicar. Pero ¿sabéis qué dijo? Venos a predicar, pero escuchar, parar. El que convence es el Espíritu Santo. ¿No dijo él? Amén. O sea, yo os mando hablar, os mando informar, os mando testificar. Es lo que yo os mando, testificar, hablar, informar. Nuestra tarea es echar la red en el mar. Y la de Dios es echar los peces a la red. Amén. Dios no me ha mandado convertir a nadie. ¿Sabes por qué? Porque no puedo. Yo no puedo convertir a nadie.
Y testimonio tenemos. Grandes hombres de Dios en nuestra misión tienen a hijos, a mujeres, a su mujer, a su hija, a su yerno, inconversos, y no pueden convertirlos. Ni pueden ni podrán. Tiene que convertirlos Dios. Entonces, con esto termino. El mensaje se hace efectivo, se hace fuerte, se hace real, cuando el Espíritu Santo, que es Dios, interviene usando la información que se siembra. Que Dios os bendiga a todos.